teorías. Se trata de dos leones que miran a una columna. Unos consideran que los leones protegían al pueblo, quizá disuadiendo a los extranjeros de intentar un asalto. Otros piensan que quizá Agamenón quiso perpetuar así su poder en Micenas y aún más allá de la ciudad. Tras su triunfo en Troya, Agamenón pasó por la puerta de los leones de regreso a Micenas. Pero también fue aquí donde encontró la muerte a manos de su mujer Clitemnestra y su nuevo amante Egisto. Las casas, los talleres y los grandes edificios de Micenas tenían planta trapezoidal, con el lado que daba a la Acrópolis más corto que el lado externo, lo que confiere a la ciudad la forma de un abanico. Fue en estos edificios donde sus artesanos crearon magníficos objetos, descubiertos ya en nuestra época en su lugar de origen. Las fabulosas máscaras funerarias datan del primer período micénico, alrededor del 1550 a.C. Las máscaras de oro puro cubrían los rostros de los nobles fallecidos, pero se han encontrado muchos más objetos, tales como puñales decorados, grandes vasijas rituales, copas de oro y gran cantidad de joyas depositadas en las tumbas de los reyes y nobles. El palacio de Micenas es totalmente diferente de los refinados y ornamentados palacios minoicos. El centro del palacio micénico era la sala real de audiencias, llamada Megarón. En el diseño del Megarón se basarían después los griegos clásicos para construir sus templos. La planta arquitectónica del Megarón tenía su centro en una gran sala rectangular dividida en 3 elementos, también de forma rectangular. A él se penetraba a través de un pórtico con 2 columnas, al que seguía una antecámara que conducía al Salón del Trono. El Salón del Trono era la sede del poder. Tenía unos 17 metros de largo por 11 de ancho. Entre 4 anchas columnas de madera se hallaba el hogar, sobre una superficie elevada de unos 4 metros de diámetro. También estaba decorado. Las columnas soportaban las vigas del tejado y el techo a 5 metros de altura, que se abría sobre un segundo nivel. El humo del hogar salía al exterior por un agujero en el tejado. Lo más significativo es la idea del Megarón, la concepción de esta sala. El domos, que es la estancia interior, y las otras partes del Megarón son, básicamente, los elementos que se han encontrado en la disposición arquitectónica de los templos posteriores. Como en todos los palacios micénicos, el Megarón era el símbolo del poder del monarca, el trono del rey. Las paredes debieron de estar profusamente decoradas, con pinturas y tallas ornamentales, que señalarían la dignidad de la morada real. A través de los años, los arqueólogos han ensamblado las piezas que describen la vida de los micénicos, partiendo de los frescos del palacio, las tumbas y la cerámica, donde se solían representar escenas cotidianas. Tenemos representaciones de mujeres de aquella sociedad que aparecen en frescos, en jarrones, y lo que se nos ofrece es el aspecto manifestado por el artista y el aspecto real, es decir, la evidencia arqueológica que nos dice que esas mujeres fueron efectivamente representadas en su momento de una forma realista, lo más realista posible. La clase dirigente de Micenas tenía gran afición a los eventos deportivos. En las escenas de caza, los nobles cazaban jabalíes y ciervos utilizando lanzas y escudos. Los colmillos del jabalí se cortaban longitudinalmente y se adosaban al gorro de tela que cubría la cabeza de los guerreros. Muchas escenas aluden a momentos en que la poderosa y agresiva ciudad-estado estaba implicada en expediciones militares o en guerra abierta.
Esta imagen pintada en un jarrón encontrado en Micenas refleja al tan temido soldado micénico. Es este el más genuino retrato de un guerrero micénico que ha llegado hasta nosotros. Lleva un casco de piel y está armado para el combate con una lanza y un escudo de piel de toro. Justo ante las murallas de la ciudadela se extiende un valle salpicado de tumbas micénicas. Las monumentales Toloi se construyeron durante el siglo XIII a.C., en el último período del dominio micénico. Estas estructuras funerarias micénicas son realmente impresionantes. La Tolos mejor conservada fue construida alrededor del 1250 a.C. El viajero y geógrafo Pausanias, quien descubrió esta magnífica tumba, la bautizó con el nombre de Tesoro de Atreo, por Atreo, el legendario padre de Agamenón. Desde la entrada, 2 hileras de sillares rectangulares de 40 metros de largo cada una crecían en altura formando un corredor o dromos que llega hasta la monumental fachada, con una puerta trapezoidal de más de 5 metros de alto por 6 de ancho. El pasillo interior estaba cubierto por un dintel formado por 2 bloques de piedra de más de 100 toneladas, una obra arquitectónica asombrosa para aquellos tiempos. La gran sala circular mide casi 15 metros de diámetro y más de 13 de altura. Está construida a base de hileras concéntricas de sillares superpuestos en forma de falsa bóveda. A un lado de la cámara principal hay una pequeña cámara funeraria. El interior del tesoro de Atreo fue robado hace mucho tiempo, pero otras tumbas micénicas se han encontrado intactas. Heinrich Schliemann, un rico comerciante alemán del siglo XIX, invirtió toda su fortuna en un sueño: revivir la Grecia de Homero. Fijándose en los poemas de Homero y en crónicas de viajes, este aficionado a la investigación arqueológica decidió hallar los vestigios de las legendarias Ítaca y Troya. Tras haber hallado lo que él consideró las ruinas de Troya, este aventurado excavador dirigió su atención a Micenas. Desde su infancia había soñado con volver a la vida a Homero, descubriendo el mundo de la Ilíada, oculto desde hacía tantos siglos. En 1876, Schliemann llegó a Grecia y viajó hasta Micenas. Atendiendo a la descripción homérica de Micenas como una ciudad rica en oro y a las crónicas de Pausanias, Schliemann empezó a cavar detrás de la Puerta de los Leones, dentro del recinto urbano conocido más tarde como Tumba Circular A. Las excavaciones de Schliemann en Micenas, en la tumba circular A, son el descubrimiento arqueológico más importante en la Grecia continental, porque por primera vez sacó a la luz un pasado que hasta entonces solo había existido en la leyenda. Schliemann consiguió pruebas materiales de la Edad de Bronce, de la que solo habíamos tenido noticias a través de los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. En las excavaciones de Schliemann se abrieron pozos y zanjas y se consiguió desenterrar un cementerio regio. Las sepulturas eran poco más que pozos bordeados de piedras, algo muy extraño en contraste con lo que se encontró junto a los cadáveres. Los cuerpos descubiertos por Schliemann estaban cubiertos de oro y acompañados de un ajuar sorprendente. Copas, brazaletes, diademas, cuencos, fuentes, todo de oro puro. Espadas de bronce decoradas y otras armas. Pero el objeto más famoso de todos es la máscara funeraria real. En esta máscara está impreso el rostro de un hombre barbado de rasgos clásicos. Schliemann creyó que pertenecía a Agamenón. Hoy en día los arqueólogos piensan que estas obras maestras datan de la primera o segunda mitad del siglo XVI a.C., mucho antes de la guerra de Agamenón contra los troyanos. Antes de Schliemann apenas se sabía nada de la ciudadela. Solo las narraciones homéricas y los dramas de Esquilo, que se tenían por invenciones literarias, habían revelado algo sobre esta importante civilización. Las excavaciones de Schliemann nos introdujeron en una época desaparecida que había alcanzado su cima en el segundo milenio antes de Cristo. Debido a disturbios internos y al colapso económico, unidos quizá a una invasión foránea, todas las ciudades y palacios micénicos fueron saqueados o abandonados hacia finales del siglo XII a.C. La caída de los micénicos puso fin a una de las más brillantes civilizaciones de la Edad de Bronce, y de hecho, marcó el final de esa era en sí. De las cenizas de los micénicos nacerían los helenos, y más tarde los griegos clásicos. Las leyendas y mitos del pueblo micénico perduran,
y constituyen un referente ineludible en la cultura occidental.